Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con quien fuera rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, don Luis Rivero Cornejo. Don Luis, hablábamos algo del tema del hogar, del tema de los padres, y sin duda que ¿cierto? Los valores es muy importante, la educación, y eso se ha perdido un poco de vista. Usted nos comentaba que tiene alumnos de primer año, ¿cierto? En la Escuela de Economía, entiendo, de Ingeniería Comercial. Y cuando usted conversa con sus alumnos, se encuentra con la sorpresa que ellos lo único que quieren, ¿cierto?, es ganar plata, quieren lucas. Eso es su principal objetivo en la vida. Se ha perdido un poco el rol social, para qué uno estudia, por qué quiere estar en una carrera, qué quiere hacer de su vida. La solidaridad y todo eso pareciera que se nos olvidó en el camino. ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Yo creo que esa es una dimensión de la calidad de la educación que es muy importante. Yo enfaticé hace un minuto que la calidad tenía que ver con resultados, con pruebas, con productividad, ¿no es cierto?, y con todas estas cosas que son muy importantes. Pero la otra dimensión, ¿no es cierto?, es la formación valórica. Y creo que ahí, francamente, tenemos una crisis fundamental. Claro, porque por un lado, nuestra sociedad, todos nosotros, el conjunto, le hemos dado señales a los jóvenes, a los niños, de que lo único que importa es lo material, ¿no? Uno se mide por la calidad de auto que tiene, ¿no es cierto?, por cuántas veces lo puede cambiar en el plazo de 5 años, dónde va el fin de semana, ¿no es cierto?, su capacidad de gasto o de endeudamiento, como sea. Esas son las señales que reciben nuestros niños y jóvenes. Eso es lo único que importa. El concepto de solidaridad, de fraternidad, ¿no es cierto?, de ayudar a otros, ¿no es cierto?, eso no existe. O sea, eso pasa a ser una cuestión que a lo mejor, ¿no es cierto?, ocupa un lugar muy parcial dentro de nuestras prioridades. Y creo que es una señal que así entonces se está preparando a nuevas generaciones que van profundizando esta sociedad, que es una sociedad, todos sabemos, es muy egoísta, es muy materialista, es consumista, ¿no es cierto? Todo es consumo y lo más posible y a corto plazo. Creo que es una señal perversa. Y entonces, claro, no es raro que lleguen estudiantes de altas calificaciones, de altos puntajes, que lo único que quieren es salir a ganar plata para luego ser como dicen los papás que hay que ser, ¿no? Además son los que van a estar en los puestos de vanguardia, de liderazgo. Ahí están en mi curso los próximos ministros de Hacienda, claro, presidente del Banco Central, ¿no es cierto? Y ciertamente gerentes de empresas, y ciertamente esa es la formación que llevan ya incluida en su mente y en su corazón. Ahora, para la universidad es muy difícil corregir eso. Eso viene de bien abajo. Entonces ahí, de nuevo, el rol de la educación y el rol de la familia, ¿no? Además que junto a todo esto también existe esta, yo diría no débil, sino ausente formación ciudadana, de la cual somos todos responsables, muy particularmente la clase política, porque da unos ejemplos hacia la juventud que son francamente denigrantes, ¿no? Todas estas cosas que ocurren, estas transacciones, estas cosas extrañas, ¿no es cierto?, y que uno ya considera con la edad que uno tiene risible, bueno, para los jóvenes se constituye en una razón de rechazar todo eso. Y por lo tanto, de ahí su evaluación de los parlamentarios, del Poder Judicial, del gobierno, de todo. O sea, todas las instituciones no sirven para nada. Todo eso no sirve para nada. Todo eso está cuestionado. ¿Cuántas juventudes políticas, de partidos políticos existen en la universidad? Yo conozco una nomás, que es la Juventud Comunista, sí, pero de ahí para allá son todos movimientos que tienen otro tipo de orientaciones, propósitos, inspiraciones anarquistas incluidas, ¿no es cierto? Bueno, y esos son los jóvenes que van a dirigir nuestro país en el futuro, ¿no? Y yo estoy hablando de la Universidad de Chile, digamos, en la otra universidad es más o menos parecido. Entonces yo creo que estamos en un panorama muy crítico en esta materia, y estamos de brazos cruzados, porque esta acción, ¿no es cierto?, de llevar un poquito más de formación ciudadana, ¿no?, más de educación cívica, como se decía antes, hoy día está prácticamente ausente de las propuestas políticas, ¿no? Yo no he escuchado esto como una discusión, como una preocupación en el ambiente político. Da lo mismo, ¿no? Y entonces cuando va a votar un 10% de la población para elegir, digamos, autoridades del país, no, como que da lo mismo, ¿no? O sea, está bien, ya fuimos elegidos, entonces podemos seguir adelante. Yo siento que tenemos una crisis, ¿no es cierto?, que es muy fundamental, donde realmente no nos estamos diciendo la verdad como país, ¿no? Y eso para la masonería es una gran preocupación, porque tenemos clara conciencia de que en el pasado
Nuestras grandes crisis, que terminaron generalmente en enfrentamiento, tuvieron como preámbulo este tipo de desapego de la institucionalidad, del respeto por los demás, ¿no es cierto?, y de la falta del entendimiento de la sociedad como un todo cohesionado, no como un grupo de personas que interactúa físicamente solamente. ¿Cómo se le pone coto a esta situación? Yo creo que tiene que haber una reforma educacional. Yo he hablado de una revolución en educación que tiene que ver con cambiar nuestro enfoque del problema, fortalecer a la educación pública, y no porque yo sea un estatista, ni sueñe con que, ¿no es cierto?, toda la educación debe estar bajo el ministerio, no, nada de eso. Pero yo lo que he visto en los países desarrollados, que hacen estas cosas en serio, he visto una educación pública que lidera, pone los estándares. Es la señal de dónde va el sistema, porque esto no es como en los supermercados, o sea, los que creen que la educación es un bien de consumo, así como uno va y se compra un tarro de durazno en el supermercado, no es así. O sea, es un tema bastante más complejo porque tiene mucha incertidumbre. Se ha hablado que la Superintendencia de Educación puede ayudar en esto. Yo creo que eso no va a ayudar en nada. ¿En nada? En nada, porque yo creo que aquí el problema es que necesitamos un organismo independiente que sea efectivamente una superintendencia, como la superintendencia de banco. La superintendencia de banco funciona muy bien, supervigila los bancos, pone normas, ¿no es cierto? Es bastante pesadita de repente con las normas, ¿no es cierto? Pero el sistema bancario chileno funciona. Y en muchos otros casos, como los sistemas de CISAPRE, ¿no es cierto?, los sistemas de FP, funcionan. ¿Por qué? Porque las superintendencias son independientes, son autónomas. En cambio, aquí estamos creando una superintendencia al interior del Ministerio de Educación. Por lo tanto, un superintendente que va a depender del ministro o de ministra. Y en consecuencia, ¿qué autonomía va a tener para ir mañana, ¿no es cierto?, al Liceo de Calbuco, ¿no?, o a la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, a decir qué es lo que hay que hacer cuando en realidad es la voz del ministerio? El mismo que me da los recursos, el mismo que pone las reglas y presenta los proyectos de ley. Entonces yo creo que eso está mal diseñado. Creo que no va a tener ninguna efectividad. Aparte, por cierto, digamos, de titulares, ¿no es cierto?, de acciones, y de cosas que en definitiva no van a llenar la necesidad, que es la necesidad de una regulación seria, bien diseñada. Esa superintendencia no está preparada, así como se ha pensado, para presentar nuevas regulaciones que hagan funcionar mejor el sistema. No, pues ¿cómo lo va a hacer si depende del ministro? ¿No? Y esas regulaciones necesariamente, por ejemplo, pueden implicar el cierre de algunas universidades o de algunas carreras, el dirigir, el controlar, el regular, va contra el sistema, digamos. Desde luego va contra el sistema, ¿no? Y eso, por un lado, es lo que necesitamos, ¿no? A mí me habría gustado que la Universidad del Mar se hubiese sometido a ciertas normas, ¿no es cierto?, estrictas, antes de este drama que ha tenido posteriormente, ¿no? A mí me parece claro que uno no debe pensar solamente en eso, pero yo creo que poner bien las reglas del juego es indispensable. Y creo que una superintendencia debiera hacer eso, pero pienso que esta superintendencia, como está pensada, y además que sale entre estas presiones y transacciones, se legisla de una manera bastante mala en Chile, ¿no? Yo vi la ley de acreditación, entró un proyecto y salió otro, ¿no? Y salió con una cantidad de cosas extrañas, digamos, por ejemplo, una Comisión Nacional de Acreditación con representantes de distintos segmentos, cuando se había pensado en una Comisión Nacional de Acreditación de Académicos, con jerarquía, con credibilidad. Son dos cosas completamente distintas. Claro, lo segundo salió por una transacción que se hizo en el Parlamento, ¿no es cierto?, de yo voto por esto y tú votas por lo otro. Entonces creo yo, digamos, de que aquí tenemos un tema serio de cómo diseñamos el sistema y de cuáles son las políticas y las fuerzas que deben estar detrás de un mejor diseño. Volviendo un poco al tema de los profesores y de la formación de los profesores, se han puesto algunos incentivos para que los jóvenes estudien carreras de pedagogía. Sin embargo, pareciera que esos incentivos no han dado resultados, ¿cierto? Y siguen entrando, en definitiva, a estudiar pedagogía y son los profesores, ¿cierto?, que se están formando, aquellos jóvenes que no les dio, entre comillas, el puntaje, ¿cierto?, para la ingeniería o para derecho, para otras carreras que tienen mayor estatus y que también tiene que ver esto con la retribución a futuro respecto, ¿cierto?, de esos ingresos en dinero, digamos, de los sueldos que van a obtener. Obviamente. Entonces, ¿no ha servido tampoco esos incentivos? Ni va a servir porque hoy día los jóvenes sacan sus cuentas.
Hoy día la pedagogía hay que pagarla, ¿no es cierto? Yo me estoy formando como profesor y pago, y en consecuencia yo espero tener una retribución al final del camino. Esa retribución no es, ¿no es cierto?, ni muy significativa, no es muy importante, como que no se valora el rol del profesor. Yo encuentro que uno de los graves problemas que tenemos hoy día en la sociedad es que el rol del profesor se ha minimizado, o sea, no se considera importante. Y por cierto, para cualquiera estudiar eso ya empieza a tener algunos signos de interrogación, pero sobre todo que en pedagogía hoy día no hay una carrera docente. O sea, no es que uno entre de profesor clase 1 y después pueda hacer clase 2, 3 o 4, o entrar a otro tipo de carrera en la parte de administración, eso no existe. Pues, entonces, puede ser toda la vida clase 1. Toda la vida clase 1, ¿no es cierto? Profesor por hora, ¿no es cierto? Haciendo 40 horas a la semana para corriendo poder de un sobrevivir. colegio a otro. Exactamente. Entonces, para eso, mejor estudio psicología, ¿no? O ingeniería comercial, Sí. o lo que me pueda, ¿no es cierto?, financiar. Claro. Y creo yo, digamos, que el sistema ha funcionado en ese sentido es muy perverso, y por lo tanto poner más becas, decir, no, aquí vamos a admitir solamente estudiantes de 600 puntos para arriba, eso no va a funcionar, eso no tiene, ¿no? Hay que mejorar obviamente las condiciones de la carrera docente, pero yo creo de que hay que instalar una Escuela Nacional de Pedagogía, ¿no? ¿En qué instancia estas opiniones que usted está vertiendo aquí en nuestro programa se pueden entregar, se pueden compartir, se pueden conversar? ¿Existe una instancia en nuestro país? En realidad no existe una instancia Porque así usted, formalmente cuando fue rector, declarada. me imagino, bueno, en el Consejo de Rectores, pero se tocaban más temas atingentes a las universidades propiamente tal, pero Sí, claro. una mesa, digamos, donde se converse, donde se ponga estos temas en serio. Bueno, muchas veces, claro, el Parlamento uno lo invita, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ahí hay un diálogo. Ahí escuchan un rato, digo. Ahí, claro, Una tarde. exactamente, pero no, como todos sabemos, Ya. eso no es muy activo ni muy resolutivo, ¿no? Desde luego hay otras instancias, ¿no es cierto?, que son, en Chile estamos muy acostumbrados a los seminarios, a los foros, ¿no es cierto?, todas estas cosas participa el Ministerio de Educación. Las autoridades de este país han escuchado esto muchas veces, Sí. ¿no? Los parlamentarios lo han escuchado muchas veces. Pero yo me doy el gusto de decirlo, como otros colegas también, no solamente yo, y ellos supongo que se dan el gusto de escucharlo, pero hasta ahí nomás quedamos. No he visto realmente después de esto una señal de alarma que logre cambiar las cosas. Ahora, no quiero ser injusto, yo creo que se ha tratado de hacer muchas cosas. Se han puesto más recursos en educación, se ha dado inicio a una serie de cambios importantes en todos estos últimos años, pero yo diría que no ha sido una transformación fundamental como la que necesita el problema que tenemos. Aquí estamos tratando un cáncer con aspirinas, y a mí me parece que eso ya no da para más. La educación chilena está en una crisis terminal. Ahora, respecto de las propuestas que hay, ¿cierto? Tenemos 9 candidatos a la presidencia. En noviembre vamos a saber en definitiva, o en diciembre, quién va a ser el próximo presidente. ¿Usted ha visto en esas propuestas, digamos, algunos remedios a esta situación? ¿O vienen aspirinas nomás? No, yo no he visto ninguna propuesta, excepto titulares, ¿no es cierto? Estamos por una educación de calidad con equidad, ¿no? Yo suscribo eso. Estamos por una educación que esté bien distribuida a lo largo del país para que las regiones no queden alejadas de aquello que está sucediendo en los grandes centros urbanos del país. Yo también suscribo eso, ¿no es cierto? Necesitamos mejores profesores para Chile, también suscribo eso. Pero aparte de eso, nada más, yo diría, eso no es un programa, ¿no? Cosas concretas que he escuchado, crear 2 universidades estatales más, yo siento que eso no va en la dirección de lo que necesitamos, o hacer gratuita la educación, que yo siento que eso no es una prioridad. Claro, es una prioridad porque los estudiantes salen a la calle a protestar y piden eso, obviamente, ¿no es cierto? Pero uno no puede decir, digamos, de que la educación gratuita... Con eso no se va a resolver el problema. No se resuelve ningún problema, se resuelve, ni siquiera es un problema para los grupos de alto ingreso, que hoy día pagan la universidad y le están diciendo, mire, mañana usted puede no pagar. Claro. Estamos resolviendo quizás un problema, pero pienso de que ese no es el tema central. El tema central es diseñar una política de incentivo y una forma de funcionamiento del sistema que garantice este objetivo de tener una educación equitativa y una educación que tenga mayor impacto, ¿no es cierto?, en materia de desarrollo social. Bueno, queremos agradecerle, don Luis, que nos haya acompañado en este programa. Encantado. Sin duda ha sido muy interesante conocer sus puntos de vista, ¿cierto? Y también, por supuesto, para nuestros televidentes aquí en Iquique. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Conversamos hoy, ¿cierto?, con el ex rector de la Universidad de Chile,
gran maestro de la Gran Logia de Chile, don Luis Riveros Cornejo, en nuestro programa aquí Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Queremos despedirnos y agradecer, por supuesto, a los anfitriones en esta oportunidad, cierto que es el restaurante Samurai Lounge, restaurante aquí en nuestra ciudad, que nos alberga para estas entrevistas. Muchas gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.